Ahora, pero esta tarde, hermanos, y así rápidamente para luego, hermanos, pedirle esta tarde misericordia al Señor, tratar esos dos elementos, hermanos. Dos elementos, hermanos, que se nos hacen necesarios en la vida nuestra. Y dos elementos, hermanos, de que Israel, el pueblo escogido de Dios, los pasó por alto y no los puso en práctica. Y por eso, hermanos, vinieron consecuencias a la vida de Israel, al pueblo de Dios, y del cual no pudo gozar del más alto privilegio al cual había sido llamado. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Israel se encontraba esclavizado en Egipto, Dios levanta a Moisés. Lo levanta con un solo propósito, hermanos, y el propósito era llegar ante Faraón y decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva y que me ofrezca sacrificios a mí. Viene Dios, hermanos, y prepara a Moisés, y con grandes señales y prodigios, dice. Y Dios, hermanos, a través de este hombre le da la liberación al pueblo de Israel. Pero cuando Israel, hermanos, sale de la esclavitud de Egipto, había una promesa, hermanos. Había una promesa para Israel. Y la promesa, hermanos, era de que Israel iba a ser, hermanos, libertado de la esclavitud. Pero Dios, hermanos, no lo había sacado de una esclavitud para llevarlo a otro lugar peor. Dios, hermanos, sacó a Israel con un objetivo. Ahora voy a hacer un paréntesis. Si Dios lo sacó a usted del mundo, ¿para qué cree que Dios lo sacó? Si Dios nos sacó a nosotros, hermanos, de la esclavitud del pecado y del mundo y del diablo, tenemos que saber cada uno de nosotros con qué propósito Dios se reveló a nuestra vida. Saber, hermanos, que dentro del plan y propósito de Dios, según la Biblia, todos los pactos, todas las promesas, hermanos, y los mandamientos eran para Israel. Pero ¿qué pasó con Israel? Dentro del plan de Dios estaba de que Israel se iba a endurecer el corazón, de que Israel iba a haber una indiferencia para con Dios. ¿Para qué? ¿Por qué Dios endureció el corazón de Israel? ¿Alguien sabe por qué? ¿Sabe por qué Israel se endureció y por qué Dios lo provocó a hacerlos con otro pueblo? Para revelarse a nosotros, hermanos. Por eso Israel hasta el día de hoy está esperando, hermanos, al Mesías. Por eso Juan el apóstol dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque Israel, hermanos, según el mismo plan de Dios, estaba su corazón endurecido, sus ojos cegados para no reconocer al Salvador del mundo. Por eso dice la Escritura: te provocaré a celos, oh Israel, le digo, con otra amada. Israel, no crea, a Israel le dolió porque Israel se creía lo mejor. Israel se creía la crema innata, hermano, de que no había otro pueblo como él. Pero por su mismo endurecimiento, hermano, y por su misma indiferencia, Dios viene y empieza a tratar con la gentilidad. Y Dios empieza a tratar con cada uno de nosotros, hermanos. Con aquellos pueblos, hermanos, que no adorábamos al Dios que hizo los cielos y la tierra, sino que adorábamos a la piedra, adorábamos a los palos, adorábamos, hermanos, al sol, a la luna. Allí Dios empieza, hermanos, a salvar gentiles y a rescatar gentiles. Y hasta el día de hoy, hermano, Dios, su gracia y su misericordia, está salvando más gentiles, quienes no éramos parte del pueblo de Dios. Ahora, pero Dios, si nos ha revelado su gracia y su misericordia, y se lo voy a decir de un solo, era para llevarnos, hermanos, a la eternidad de gloria. Pero ¿sabe? Según lo que hemos leído esta tarde, según toda, hermanos, la Escritura, la historia de la Biblia, ¿por qué Israel no entró en la tierra prometida? Pueden haber bastantes aspectos, hermanos, que fueron motivo para que Israel no lograra poseer. Porque ¿están de acuerdo conmigo que Israel no entró en la tierra prometida? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Oigan bien, Israel fue libertado de la esclavitud y la promesa era: hay una tierra prometida, hay una tierra que fluye leche y miel. El propósito y el deseo de Dios era llevar y introducir al pueblo de Israel ahí a esa tierra, que allí descansara de las duras tareas en las cuales había estado años, hermanos, en Egipto por Faraón. Pero según lo que leíamos, Israel no entró, hermanos. Solamente 2 hombres pudieron entrar.
de los viejos. De los adultos, solamente 2 hermanos pudieron entrar. Ahora le hago una pregunta. ¿Está seguro usted que va a entrar a la eternidad? ¿Está seguro usted, hermano, que va a entrar a la eternidad? Que, como el hermano estaba diciendo ahorita, esperamos, hermano, que el día que suene la primera trompeta para nosotros irnos de esta tierra. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ese es el anhelo nuestro, hermanos. Pero le voy a decir una cosa. La Biblia dice que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios viene por un pueblo, hermanos, dispuesto y que sus vestimentas, hermanos, no estén manchadas ni salpicadas de pecado. Viene por una iglesia que vive en santidad y en pureza delante de Él. Israel no logró entrar, ¿sabe por qué? Porque Israel, y es el primer punto, Israel no se despojó. Israel, el pueblo de Dios, no se quitó las malas mañas que habían adquirido allá en el mundo, allá en la esclavitud. ¿Y sabe cuál es el decir de Israel? Decía, bueno, Dios nos ha sacado de la esclavitud, vamos, Israel, a poseer la tierra que Dios nos ha prometido y que Dios nos va a dar. Y hermanos, y empezaron a caminar por todo el desierto. Y quizás ellos mismos, según la porción, empezaron como a tener de menos a sus mismos hijos. Empezaron a tener de menos a aquellos pequeños que no sabían ni discernir entre su mano derecha y cuál era su mano izquierda, donde no sabían cuál era lo bueno ni cuál era lo malo, sino que lo único que hacían, aquí voy a tratar otro punto, ¿qué hacían los niños? ¿Qué hacían aquellos pequeñitos que iban naciendo, hermanos, mientras iban en el desierto durante 40 años, hermanos? Aquellos que venían naciendo. ¿Qué hacían los niños pequeñitos? Obedecer. Y esos son 2 puntos que quiero tocar esta tarde. 2 elementos que no deben de faltar en la vida del creyente, hermanos. El poder despojarse totalmente, hermanos, de todo aquello que nos está estorbando en nuestra vida espiritual. Despojarnos totalmente y obedecerle a Dios. Días atrás, ¿se acuerdan que meditábamos nosotros sobre lo que Dios demanda y Dios pide de su pueblo, que es la obediencia? Porque tenían de menos a los pequeños, decían, estos van a servir de botín, van a servir, decían, para contra el enemigo. Estos no van a lograr entrar, estos pequeñitos los tenían de menos, hermanos. Y aquellos viejos, hermanos, malamañados que venían de allá de Egipto, hermanos, fueron los primeros que Dios empezó, uno por uno, hermanos, a cortarlos, a cortarlos, a cortarlos. Porque dice en 1 Corintios, si no me equivoco, capítulo número 10, empieza, hermanos, a dar una lista detallada de todas aquellas malas mañas, hermanos, y de todas aquellas cosas que Israel no se despojó mientras iba en el peregrinaje, mientras iba a poseer la tierra, hermanos, a la promesa que Dios les había dado a ellos. ¿Saben qué iban haciendo en el camino? En primer lugar, se les había olvidado de que tenían un solo Dios celoso. Se les había olvidado que Dios les había dicho, no tendrás dioses ajenos, sino solamente amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y saben qué hicieron? En el camino, mientras Moisés estaba allá arriba en el monte hablando y recibiendo los mandamientos, Israel se levanta y hace un becerro. Y empieza a caer en idolatría, hermanos. Y adorar, hermanos, a un becerro que no era el que los había sacado a ellos de la esclavitud. Empezaron a codiciar. Dice que Israel fue un pueblo codicioso. Israel fue un pueblo que murmuró contra Dios y murmuró también contra el siervo de Dios. Pues a todos esos, hermanos, en una de esas, hermanos, donde codiciaron y donde murmuraron contra Dios, Dios viene y actuó, y de un solo, hermanos, 23,000 los cortó de un solo. Gente así yo no quiero, digo Dios. Esta gente que tiene cosas que no ha cambiado y no se ha despojado todavía, no va a poseer la tierra, no van a entrar. Nuestra vida, hermanos, hay muchas cosas que todavía están en nuestra vida y que no nos hemos despojado todavía. Áreas de la vida nuestra, hermanos, que todavía estamos fallando y lo reconocemos nosotros, lo reconocemos, de que son cosas que ya no deben de existir en nuestra vida.
Y que eso, hermano, nos impide crecer. Y por eso el día que suena la primera trompeta, hermanos, no todos, oiga bien, de los que podemos estar dentro de una congregación, dentro de una iglesia, se van a levantar. Porque muchas veces el creyente lleva una vida desordenada y una vida como él quiere y no como Dios dice. Solo un ejemplo y con esto finalizo. Se lo mencionaba en la reunión esa misma vez que les mencioné de la obediencia. Hubo un hombre en la Biblia que fue desechado y bien conocido, ustedes lo saben, Saúl. Saúl fue un rey de Israel, hermanos. Un rey de Israel. En primer lugar, el pueblo cometió el gravísimo error de decir, pónganos un rey. Sabiendo que está el hombre de Dios enfrente de ellos y pidiendo rey. Mire, Samuel, porque era un hombre de Dios sencillo y humilde. Porque usted pudo haber dicho, porque imagínense, al hombre de Dios le dice, dile a Dios que nos ponga rey sobre nosotros. Y él quiere. Y no era el profeta que estaba enfrente del pueblo de Israel. Él pudo haber dicho, ¿y qué? ¿Yo que estoy pintado o qué? Pudo haber dicho Samuel. ¿Y qué? ¿Y no, Señor, que lo estoy dirigiendo y estoy enfrente de ustedes? Pero aquel hombre viene y le va a decir a Dios, mira, este pueblo le está pidiendo rey. Hazle caso, le dice, ponle rey. Pero se van a lamentar 1000 veces haber pedido rey. Y les pone a Saúl, no sabía qué clase de rey, cómo iba a ser con el mismo pueblo. Y los errores, hermanos, que Saúl iba a cometer. Usted sabe que en una de esas, del tiempo, hermanos, de Saúl, de su gobierno, de su reinato, dice que la voz de Dios y el mandamiento de Dios era, ve a pelear contra Amalek. ¿Se acuerdan? Ve a pelear contra Amalek y le dice, mata al rey, mata a hombres, mata a mujeres y mata a los niños y mata a todos los animales, porque son malditos, son anatema. Así que ve a la guerra y destrúyelo todo. Ay, digo aquel, como mande, le digo. Y se va, hermanos, con todo el ejército a pelear contra Amalek. Pero cuando va a pelear allá, hermanos, lo primero que Dios le había dicho, no lo hizo. Le perdonó la vida al rey, hermanos. Cuando Dios le dijo, mátalo. Tienes que matarlo. Y la voz de Dios es de obedecerla, ¿sí o no, hermanos? Si Dios dice, ya no puedes seguir haciendo eso, tienes que quitarte esto, ya tienes que despojarte de esto, porque eso ya no es tuyo. Tenemos que hacerlo y obedecerle a Dios. Aquel hombre no, se fue a pelear y dijo, cuando empezó a ver todo, dijo, no, agárrenlo nada más, llevémoslo cautivo. Y perdonó muchas personas también. Quizá le dio lástima al ver la gente. Pero si yo le había dicho, mátalos, era que tenía que matarlos. Y le dijo, todos los animales también, mátalos. Y usted sabe, no los mató, dijo, ay no, dijo, se empezó a ver las vacas, las cabras, y no, dijo, ya la hice, dijo, me lo voy a llevar todo, y empezó a decir, agarran y todo y llevémoslo para allá, y se lo llevaron todo, hermano. Guardadito, tenía el puño de cabras, hermanos, de vacas, de ovejas y de todo, hermano. Y cuando viene Samuel, hermano, a enfrentar el hombre de Dios, viene a enfrentar a aquel hombre y le dice, hiciste como Jehová te dijo. Vive Jehová que sí lo he hecho. Y empezó a oír, hermano, un mugido de animales que traía al otro lado. Y empezó a escuchar y le dice,